Buenos días a todos, gracias a Martín por invitarme a estar hoy acá. Para mí, sinceramente, es un honor estar acá dando una charla, ¿no? Bueno, básicamente la presentación se puede dividir en tres partes. La primera parte, y un poco me van a escuchar repetir cosas que dijo Germán. Voy a tratar de focalizarme en por qué es importante saber cuánto pasto tenemos, ¿sí? Que ya estuvieron hablando antes de esto, ¿no? Después, en la segunda parte, voy a tratar de mencionar rápidamente qué metodologías técnicas tenemos para medir pasto hoy en día. Y ya en la tercera parte de la presentación me voy a meter en esto que estamos trabajando nosotros, que es una de las cosas que estamos trabajando, que es usar nueva tecnología, en este caso drones y modelos de simulación, para poder tomar datos y transformarlos en información útil para manejar eficientemente las pasturas. Bueno, empezando, ¿por qué es importante saber cuánto pasto tenemos? Hay varias razones, ya Germán habló bastante, pero yo creo que una de las principales es que el pasto es el alimento más barato que podemos tener, si lo manejamos bien, obviamente, y en cualquier sistema de producción animal, el alimento es uno de los principales componentes de los costos variables. Entonces, cuanto mejor usemos no solamente producir, sino cuanto mejor usemos el pasto, cuanto mejor conversión tengamos en producto animal, llámese leche, carne, lana, lo que fuere, los costos van a ser menores, los márgenes mayores y la rentabilidad de nuestro sistema va a hacer que los sistemas productivos pastoriles hoy en día en todo el mundo puedan ser más competitivos, ¿sí? De esto algo habló Martín en la presentación. Entonces, esa es una de las principales razones y en esta primera parte voy a tratar de convencerlos de por qué es importante saber cuánto pasto producimos, ¿sí? Como cualquier recurso, y si lo vemos de esta forma, el pasto para nuestro sistema es un insumo. Entonces, como cualquier recurso en cualquier sistema de producción, cuanto mejor información tengamos, mejor lo vamos a poder gestionar, ¿sí? Y es lo que le da, hago hincapié en esto porque es lo que más me interesa resaltar, porque es lo que le da el origen a la línea de este trabajo que voy a mostrarles ahora, ¿no? Supongamos que nuestro campo produce 12 toneladas anuales, ¿sí? Nosotros tenemos trabajos de modelación por ahí que para nuestra zona, también podría hacer para acá, una pastura de festuca alta con buenas prácticas de manejo, con fertilizaciones moderadas en momentos oportunos, podría tranquilamente producir 12 toneladas por año, ¿sí? Supongamos que, a diferencia de lo que pasa por ahí con los sistemas agrícolas, ¿se escucha? La diferencia con las pasturas es que obviamente no nos entrega todo un mismo día, ¿no? Sino que para poder aprovechar bien el pasto, nosotros deberíamos utilizarlo todos los días, ¿sí? Para hacer un eficiente uso. Todos los días en relación a la tasa de crecimiento, ¿sí? Las pasturas nos están entregando alimento todos los días. Entonces, ¿cómo utilizamos esta cantidad de pasto? Materia seca de pasto, calidad media de pastura. Entonces, lo podemos relacionar con lo que produce nuestro campo, ¿sí? Y muchas veces, si yo me animo a decir que nos falta este dato. Si yo pregunto, todos sabemos cuánto puede rendir un maíz en nuestro campo, más o menos, un buen año, mal año, pero si hago la misma pregunta pregunta a mí, ¿cuánto rinde una pastura? ¿Cuánto produce una pastura? Por ahí no tenemos el dato, no tenemos esa seguridad, no lo tenemos cuantificado, ¿sí? Otro ejemplo, una vaca lechera que consume como máximo, qué sé yo, 14, 16 kilos de materia seca de pasto, y bueno, por año eso representaría entre 5 y 7 toneladas que puede levantar la vaca. Entonces, ajustando
la carga animal, nosotros podemos consumir todos los días, deberíamos consumir todos los días lo que nos produce la pastura, para tener un eficiente uso de esa pastura. Porque si no la usamos eficientemente, lo perdemos y ya deja de ser el alimento más barato. Ahora, una cuestión importante acá es que la tasa de crecimiento no es constante durante todo el año. Todos sabemos que hay momentos, en primavera crece mucho más que en invierno, ¿sí? Y esas diferencias pueden ser muy grandes. Entonces, la idea, con un manejo eficiente, es tratar de hacer un balance entre la oferta, es decir, lo que crece el pasto por día, y la demanda, el consumo animal, ¿sí? Entonces, un manejo eficiente del pastoreo tiene como objetivo consumir todo el crecimiento. Dicho de otra forma más simple, deberíamos, para tener un eficiente uso, consumirnos hoy lo que creció ayer, ¿sí? Ahora bien, por ejemplo, en primavera va a haber un excedente, porque el crecimiento de pasto en primavera va a superar lo que podemos, el consumo de nuestro rodeo, ¿sí? Entonces, la idea en este caso es comer la mayor cantidad posible de pasto y cosechar el excedente, ¿sí? Cerrar la superficie de pastoreo que no podemos consumir y mandarla a reservas. Y en invierno va a haber un déficit, porque el crecimiento del pasto es menor a lo que puede consumir el rodeo. Entonces, en este caso, la idea es consumirse estrictamente lo que está creciendo, y si no queremos que se sienta perjudicada la performance animal, suplementar esa diferencia, ¿sí? ¿Cómo ajustamos cómo hacemos ese balance en la práctica? Básicamente definiendo un target o una cantidad de kilos que queremos de prepastoreo, es decir, con cuántos kilos queremos que entren los animales a comer una pastura, y un remanente postpastoreo, cuántos kilos o altura, ¿no? Pero cuántos kilos queremos que los animales dejen la parcela recién comida. Para dar un ejemplo, estos valores tómenlos como ejemplo porque varía mucho de la pastura, la época del año, hasta la metodología en que usamos para estimar biomasa, ¿sí? Pero podría ser tranquilamente una entrada de 2.500 kilos de materia seca por hectárea y una salida de 1.500, ¿sí? Esto lo que genera es que este es un gráfico de stock de pasto en el cual muestra cada barrita sería un potrero. Entonces, si nosotros estamos haciendo bien las cosas, vamos a tener una parcela con la menor cantidad de pasto, que representa la que acaban de comer hoy, recién pastoreada, con el target de 1.500, que es lo que definimos, y van a entrar a la parcela que tiene mayor cantidad de pasto, que es la que tiene el target de prepastoreo, de 2.500. Y en el medio tenemos todos potreros con una biomasa intermedia, ¿sí? La línea punteada nos marcaría que el sistema está yendo de forma ideal. Pero, ¿qué pasa en situaciones no deseables? Bueno, puede ser que se nos están pasando las pasturas, es decir, estamos llegando tarde, entrando tarde a las parcelas. Entonces, en este gráfico nos muestra cómo los potreros tienen mayor disponibilidad de la que nosotros definimos. Y entonces estos potreros son pasturas pasadas, ¿sí? Y el caso contrario, estamos entrando muy rápido o estamos comiendo de más y podemos tener parcelas sobrepastoreadas, ¿sí? ¿Cuál es la implicancia de esto? Germán estuvo hablando, pero lo que tenemos que evitar son los sobrepastoreos, y básicamente por esta razón. Esto le voy a mostrar un simple video que muestra estos son plantas de pastobillo. Las plantas de la izquierda representarían un sobrepastoreo con un remanente de 2,5 centímetros, y la derecha un adecuado remanente. Y esto es lo que pasa durante 5 días consecutivos de rebrote luego de un corte.
no sé si se alcanza a ver cómo esta es la biomasa que se produce durante el rebrote en una situación de sobrepastoreo y con un adecuado remanente. La imagen habla por sí sola y básicamente las parcelas que sobrepastoreamos le dejamos poca área foliar para hacer fotosíntesis, le cuesta arrancar a rebrotar y tenemos menor producción, ¿sí? Yendo a números, este es un trabajo en ryegrass perenne, muestra que con remanentes menores a 1.300 kilos, tomen eso para esas pasturas de ryegrass perenne, en esas situaciones menor a 1.300 kilos de remanente se veía afectada la tasa de crecimiento de alrededor de 10-12 kilos de materia seca por día, ¿sí? Eso, si se repite durante todo el año, daría como 3 o 4 toneladas menos de producción anual, ¿sí? Y lo más preocupante de eso es que tal vez si el productor no se está enterando de esas 3 o 4 toneladas menos que produce por año, ¿sí? Con respecto a los aspectos negativos de por qué no hay que tratar de evitar entrar en pasturas pasadas, este es otro trabajo australiano en el cual con vacas de tambo, lo que muestra es en el eje X la biomasa de prepastoreo y en el eje Y de postpastoreo. Lo que nos está indicando acá es que, supongamos que seguimos con el criterio de entrar con 2.500 y salir con 1.500, lo que muestra el gráfico con estas vacas es que cuanto más tarde entramos a una pastura, los animales dejan un remanente más alto, ¿sí? Esto hace que sea como una bola de nieve, porque a la siguiente vuelta, si yo dejo mucho remanente, entro con mucha biomasa, voy a dejar más remanente que el que desearía, y en la segunda vuelta entro con más biomasa aún, y esto todo se amplifica, ¿sí? ¿Y qué implicancias tiene entrar en una pastura más baja? Nosotros hicimos, estos son trabajos nuestros en los cuales demostramos que en festuca y en ryegrass perenne que la biomasa está muy relacionada a la digestibilidad de la fibra de las hojas, ¿sí? Por cada tonelada que nos pasamos podemos llegar a perder entre 2 a 17 puntos porcentuales de digestibilidad de fibra. Para decirlo de otra forma, podemos llegar a perder 10 puntos de digestibilidad de fibra en las hojas por entrar con 3.500 kilos en vez de 2.500, ¿sí? 10 puntos de digestibilidad de fibra significan 2 o 3 litros menos de leche por vaca por día. Multiplíquenlo por un rodeo de tambo y es una diferencia importante, simplemente por estar entrando más tarde. Ahora bien, si los logré convencer de por qué es importante saber cuánto pasto tenemos para poder manejarlo bien y para poder hacer eficientes nuestros sistemas, en esta sección lo que lo voy a tratar de demostrar rápidamente es, además de por qué es... Perdón, me olvidé de resumir esta parte. Si nosotros sabemos cuánto pasto tenemos, vamos a poder estimar consumo. Si sabemos con cuántos kilos entran y con cuánto salen los animales en la parcela, vamos a poder calcular la eficiencia de cosecha. Con la eficiencia de cosecha y un consumo esperado podemos asignar forraje, es decir, armar las parcelas diarias. Si lo relacionamos con todo el área de pastoreo, podemos calcular el largo de rotación, es decir, con cuántos días van a volver a esa misma parcela. Y más decisiones a más largo plazo, pues si sabemos bien cuánto pasto producimos, podemos calcular una carga animal, calcular cuánta superficie nos va a sobrar en primavera, cuántos rollos podemos hacer, cuánto suplemento, y como decía Germán, saber no solamente cuánto pasto tenemos, sino en forma frecuente nos va a permitir tomar decisiones y definir cuánto suplemento suministrar y en qué momento. Entonces, ahora les voy a mostrar qué métodos tenemos hoy en día, algunos, los más usados para cuantificar pasto o estimar pasto. El de referencia, que todos conocemos, se lo considera el más preciso en algunas situaciones, es el corte directo. Cortar y pesar, ¿sí? Esto
lleva tiempo, ¿sí? El más utilizado es la estimación visual. Hay gente que tiene mucha práctica y es muy bueno. Una desventaja tal vez puede ser que es subjetivo y depende de esa persona, ¿sí? Si cambiamos de operario. Otros métodos, métodos indirectos, lo que hacen es medir una variable indirecta muy relacionada a los kilos de materia seca. Hay métodos que miden la altura de forma más rápida que cortar, entonces después relacionan con luego una calibración cuántos kilos representa un centímetro. Entonces uno va, mide la altura de cada potrero y calcula los kilos que representaría. Tenemos la regla, el plato o pasturómetro, que en realidad mide la altura comprimida, y sensores que miden electrónicamente la altura. Por ejemplo, acá puse un ejemplo, el Sidex, es una marca neozelandesa, es una cajita con ruedas que es traccionada por una camioneta o un cuatriciclo y lo que hace es medir electrónicamente la altura del potrero. Después tenemos sensores que lo que hacen es medir, tomar datos de reflectancia y calcular índices, que también están relacionados a la biomasa, ¿sí? Tenemos sensores proximales o de mano, como puede ser el Green Seeker, y sensores que están acoplados a satélites, ¿sí? O radares. Como decía Germán, también hay modelos de simulación, los cuales, bueno, él ya explicó, son modelos matemáticos que utilizan información meteorológica, básicamente, para predecir o simular el crecimiento de las pasturas, ¿sí? En cuestión, ¿cuál es el mejor? No hay uno mejor, ¿sí? Todos están probado que funcionan, ¿sí? O sea, no importa cuál uno elegiría, ¿sí? Lo importante es elegirlo en relación a la preferencia, a la facilidad, a quién teniendo en cuenta quién lo va a utilizar, etc. Más importante aún es la calibración, es decir, buscar que esa variable indirecta que mide, por ejemplo, la altura, esté bien relacionada. Estos métodos son de calibración sitio específica. Necesitamos que estén calibrados para nuestro campo, a veces para una determinada pastura, una determinada época del año, etc. Y más importante aún, como decía Germán, es que una vez que elijamos el método y esté bien calibrado, es usarlo sistemáticamente. No sirve de nada ir cada 2 meses al campo, primero porque se pierde precisión en la estimación y segundo porque vamos a tener un dato desactualizado, ¿sí? Vamos a estar tomando decisiones con información de hace 2 meses atrás. Y todos sabemos que las tasas de crecimiento y la producción de pasto puede cambiar abruptamente de un mes al otro. Y después de decirle todo esto, de decirle que es importante para nosotros, estamos convencidos que es importante saber cuánto pasto tenemos, que existen todos estos métodos, la realidad es que mucha gente no hace esto, muchos productores no lo hacemos, porque todo esto requiere tiempo y esfuerzo, ¿sí? Y no hay con qué darle esto. Entonces, y esto es un poco el disparador de la línea que les voy a mostrar ahora, nosotros empezamos a buscar, a pensar cómo hacer esto más fácil, ¿sí? Y se nos ocurrió el tema de drones. Yo sé que todos, al menos por televisión, sabemos lo que es un dron, pero reunía características que podían solucionar varios problemas para nosotros, ¿sí? El dron básicamente nos permite volar, relevar una superficie relativamente grande en poco tiempo, a una altura que en comparación al satélite es mucho menor y se evita muchos problemas que tiene el satélite con la nubosidad. Y es barato porque una vez que uno tiene al dron, lo vuela, lo único que tiene que hacer es cargar las baterías. Lo puede volar sacando días lluviosos y muy ventosos cuando quiere, ¿sí? No depende de nada. Y puede hacerlo con vuelos programados, o sea, es bien objetivo, no depende del operario, ¿sí? Entonces, ahí empezamos nosotros a pensar en el dron. Lo que hicimos fue evaluar el uso del dron para estimación de la disponibilidad de pasto, ¿sí? Esto lo hicimos en un tambo robótico en Estados Unidos.
en pasturas de raíz y pasturas de festuca en pastoreo rotativo. Utilizamos un dron que está equipado con cámaras multiespectrales con alta resolución, cada 6 centímetros medía. O sea, quiero resaltar esto, tomaba información cada 6 centímetros, que es esto, en todo el campo, ¿sí? O sea, el manejo de información era muy grande, ¿sí? ¿Qué hicimos? Primero volamos con el dron durante por toda el área de pastoreo y generamos mapas con índice verde, ¿sí? A partir de información de reflectancia, utilizamos el índice verde, el mismo que utilizan los satélites, ¿sí? Y luego ese mapa de índice verde lo transformábamos en mapas de kilos de materia seca por hectárea, que era lo que nos interesaba, ¿sí? A través de una calibración. ¿Cómo hicimos la calibración del dron? Generamos parcelitas con diferente biomasa, ¿sí? Y lo que hacíamos era, volamos el dron y medíamos cuánto índice verde o NDVI, que es el índice que usamos, cuál era el índice verde de cada parcela. Inmediatamente después cortábamos y pesábamos. Entonces, para cada parcela generamos un gráfico con el índice verde de cada parcela y los kilos de materia seca que tenía, ¿sí? Y ajustamos una curva. Con esa curva, que estuvo alrededor del 80% de precisión, nosotros ya teníamos el dron calibrado para transformar el índice verde que nos decía el dron en kilo de materia seca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, volábamos un potrero y el dron nos decía, bueno, el potrero tiene 0,7 de índice verde. Bueno, con la curva de calibración obteníamos que ese potrero tenía 1.700 kilos, ¿sí? Una vez que lo calibramos, como les decía, el siguiente paso era utilizarlo sistemáticamente, semanalmente. Entonces volábamos el tambo todas las semanas, ¿sí? Estos son gráficos del tambo, del área de pastoreo, para cada semana, ¿sí? Como la información que toma es cada 6 centímetros, tenemos no solamente la disponibilidad promedio de cada parcela, cada rectángulo es una parcela de 1 hectárea, de 200 metros por 50. Entonces obteníamos no solamente el promedio de disponibilidad de cada hectárea, sino la variación espacial. Tenemos tanta resolución que podemos ver hasta las manchas de orina, ¿sí? Entonces, la misma imagen es amplificada. Estas son 2 parcelas de 2 hectáreas, ¿sí? Con su disponibilidad. El siguiente paso, dijimos, bueno, nos está dando valores relativamente razonables, pero ¿nos estará estimando bien el dron? Lo que hicimos fue evaluarlo. Como no podíamos cortar toda la hectárea, lo que hicimos fue evaluarlo con otros 2 métodos convencionales de monitoreo. Uno fue la regla, íbamos caminando cada potrero por el medio y cada 10 metros, 10 pasos, medíamos la altura. Sacábamos un promedio y estimábamos con regla cuántos kilos de materia seca tenía cada parcela. Eso nos permitía tener en estas dimensiones, nos llevaba 5 minutos por parcela. O sea, 12 parcelas hacíamos en 1 hora. Después, otro de los métodos con los que comparamos el dron fue el SIDEX. El SIDEX, recuerdan, es el que mide electrónicamente la altura con un cuatriciclo. Bueno, este mide cada 1,5 metros, toma observaciones cada 1,5 metros, entonces en esa misma transecta toma 70 observaciones y tarda el operario 45 segundos porque va en cuatriciclo, ¿sí? Y bueno, y luego lo comparamos con el dron, que como mide cada 6 centímetros por parcela, tomaba más de 2 millones de observaciones y la misma transecta la hacía en 17 segundos. ¿Sí? Ya de entrada estas diferencias son muy grandes con el dron. ¿Cómo estimaron? A su izquierda tienen los promedios para festuca, a la derecha raigras. En rojo las barras en rojo son las estimaciones del SIDEX, amarilla regla y gris dron. Como pueden observar, para las 2 especies y en todas las recorridas, las estimaciones fueron similares. Y anecdóticamente siempre la estimación del dron, o casi siempre, estuvo entre las 2 estimaciones de los otros 2 métodos. O sea, estos resultados nos estaban diciendo que estaba estimando lo mismo que los otros 2 métodos convencionales. Y esos desvíos fueron menores a los 300 kilos. Esto es una foto de
del tambo de INTA Balcarce. Lo que hicimos fue volar el tambo. El pastoreo en este caso es de izquierda a derecha. Lo que se ve es una zona, obviamente de la izquierda ya fue pastoreada, están en la franja, en el medio, la que dice actual, y el sector de la derecha es la parte que no fue pastoreada. No sé si se aprecia con una foto, pero las diferencias, pero esta sería la imagen ya procesada del dron, con kilo de materia seca, ¿sí? Que se aprecia claramente las diferencias de disponibilidad. Entonces a uno le permitiría calcular los kilos de materia seca y armar la parcela, ¿sí? Esta es la misma imagen, no sé si se alcanza a ver, pero comparando con, con la imagen de un satélite, en este caso es Sentinel, cuya resolución es de 10 metros, ¿sí? Toma un dato cada 10 metros, ese sería el píxel. No sé si se aprecia bien, pero bueno, es todo alrededor del área de pastoreo que les muestro es del dron y todo alrededor sería la del Sentinel. En este caso en Balcarce la resolución fue de 2,5 centímetros, ¿sí? Y bueno, ya un poco terminando, les comento que una vez que probamos el dron y lo empezamos a utilizar, la idea ahora es tratar de generar o desarrollar un sistema integral o una plataforma en el cual lo que nosotros estamos haciendo es usar el dron o cualquier otro método, pero para estimar o monitorear pasturas, e integrarlo con modelos de simulación que nos permitan no solamente saber cuánto pasto hay hoy, sino cuánto va a haber la semana que viene, para poder anticiparnos a los cambios y tomar decisiones en tiempo y forma. Decisiones de cómo armar la parcela, de cuánto superficie cerrar, cuánto para cosechar, cuánto suplemento dar, si es que hay que dar, ¿sí? Y básicamente lo que estamos haciendo es, vuela el dron, mapea el campo, lo tratamos de hacer con información, como manejamos mucha información, lo tratamos que sea simple de ver, lo dividimos en 4 colores, en este ejemplo el verde es marca las situaciones en que cumple con el requisito de prepastoreo, en este caso es 2.700 kilos, en amarillo un adecuado post-pastoreo, es decir, los animales tienen que dejar la parcela, y en rojo y azul situaciones no deseadas. En rojo estamos sobrepastoreando pasturas y en azul serían las pasturas que se nos están pasando, ¿sí? Entonces, no solamente tenemos los promedios que se lo ven a la izquierda y el gráfico de encima que muestra el stock de pasto para tomar decisiones, sino que esa información después entra a un modelo de simulación, lo cual estamos integrando con el pronóstico del tiempo y prediciendo la tasa de crecimiento, la calidad de esas pasturas también, la digestibilidad, para tomar decisiones como asignación de forraje, de asignación de pasto, y acá hago un punto, ¿no? Digo asignación de pasto y no asignación de animales porque me gusta hacer énfasis en el concepto de que para nosotros es la tasa de crecimiento de la pastura la que rige el manejo del pastoreo, ¿sí? Y no los requerimientos del animal. Y bueno, nos va a permitir identificar las zonas donde estamos sobrepastoreando para evitar esas situaciones y suplementar los déficits, o las pasturas que se nos están pasando para clausurarlas y mandarlas a reserva, ¿sí? Un ejemplo, esto es en el tambo robótico, y ya termino mostrándole esto. En este caso era en primavera, la tasa de crecimiento era del 65 kilos por día, y el tambo tenía una carga de 2,5 vaca ordeñes,
lo que nos estaban dando, lo que en ese momento lo que habría que hacer era cerrar, clausurar el área de pastoreo un 38%. ¿Por qué? Porque el rodeo en sí, en total, podía consumir un máximo de un 52%. ¿Sí? El resto, que no lo podía levantar ese día, había que cerrarlo y mandarlo a reserva, que el tambo usaba un enolaje. Y entrando en otoño, las tasas de crecimiento caían, por ejemplo, a 25 kilos, y bueno, los animales debían consumirse esos 25 kilos. Con esa carga daba para que los animales levanten 10 kilos de pasto, no su máximo, que era 16. Entonces había que suplementar esos 6 kilos de diferencia por vaca ordeña, que representaba un 38%. ¿Sí? Y bueno, ya para terminar, como comentario final, el dron puede hacer que el manejo del pastoreo sea mucho más objetivo, preciso y fácil. ¿Sí? Yo no quiero dejar la idea de que el dron es el mejor método, ni mucho menos. Como les decía antes, todos los métodos están probados que sirve. Lo importante es elegirlo según la conveniencia del campo, el productor, el usuario, etc. ¿Sí? Y que en sí, por más que usemos drones, modelos de simulación y toda tecnología que bienvenida sea para mejorar y hacer más fácil el trabajo, siempre hay que volver al campo y chequear. Y por eso pongo un poco este mensaje. Estoy convencido que no hay que olvidarse de las botas de campo, porque a uno siempre le da ir al potrero y recorrerlo le da una visión integral de lo que está pasando en el sistema. ¿Sí? Básicamente eso. Bueno, y muchas gracias.